amigos, ¿qué tal están? Un gran abrazo para todos. Continuamos con este ciclo de presentaciones muy interesantes acerca de la vida, obra e investigaciones de distintos autores que han dedicado sus investigaciones a lo que es el proceso de la lectura y la escritura. Uno de ellos, bastante particular y especial, es precisamente Daniel Cassani. Hoy trataremos acerca de la vigencia y aportes de la enseñanza de Daniel Cassani en la lectura y escritura. Este grupo está conformado por la profesora Lucía Conesa, por la licenciada Carla Trimarchi, quien les habla el profesor Ángel Montilla, todos dirigidos gracias a la valiosa colaboración de la doctora María Vargas, quien está encargada de este curso denominado Seminario Enseñanza de la Lectura y la Escritura en esta maestría de lingüística. Hablemos un poco acerca de Cassani, de su biografía. Hablemos quién es Daniel Cassani. Bueno, Daniel Cassani es un ciudadano español, nacido en una ciudad bilingüe. ¿Por qué bilingüe? Porque se hablan dos idiomas allí. Se habla el idioma catalán y se habla el idioma español o castellano. Él fue nacido en la ciudad de Vich, en Barcelona, España, en el año de 1961. Desde muy pequeño siempre Daniel Cassani estuvo rodeado de un entorno bilingüe, bicultural. Es un reconocido escritor, profesor e investigador. Ha hecho muchas investigaciones con respecto al área de la lectura y la escritura. Tanto así que pudiéramos decir que hay un antes de Cassani en la investigación lingüística en cuanto al proceso de lectura y escritura, y hay un después de Cassani. Él es doctor en filosofía y letras con una especialidad en filología catalana. Es profesor titular del curso de análisis del discurso, específicamente en la Universidad Pompeu Fabra, o en catalán, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Ha dedicado su vida, como ya lo dijimos, a la investigación en esta área, pero ha desarrollado un enfoque bastante común en cuanto a lo que es el proceso de la lectura, la escritura, la didáctica de la enseñanza de las lenguas. Algo que hay que mencionar, bastante resaltante, son los ejes de investigación a los que Daniel Cassani se ha dedicado. Precisamente en los procesos de la lectura y escritura se ha dedicado a lo que es la redacción, vista como una herramienta cognitiva, no solo gramatical, ¿sí? Él no se ha quedado solamente enfrascado en la estructura que deberían llevar las oraciones, sino a algo más cognitivo, a todos los procesos que se dan dentro de la mente a la hora de realizar la escritura. También en su obra, muy famosa obra, Literacidad Kritikea, habla precisamente sobre leer tras las líneas, comprender ideologías e intenciones ocultas en los textos. Es algo que él siempre ha tratado de desarrollar, de ir más allá de lo que se ve a simple escritura, cómo los individuos desarrollan y comprenden ideologías y comprenden que el texto no solamente es el texto. Cassani siempre ha tenido, y una de las cosas que más lo ha resaltado es precisamente que él siempre ha tenido la idea de que en el texto hay intenciones ocultas de los escritores, de los autores. Por lo tanto, él dice que la interpretación no puede ser solamente literal, tiene que ir más allá. Es por eso que él plantea de el leer tras líneas como uno de los procesos importantes en la lectura. También habla de la literacidad digital, como los entornos web, porque Cassani no solamente se ha quedado con la lectura
hasta ese punto, sino que también él ha ahondado en cómo ahora los entornos web, las redes sociales, los dispositivos móviles han transformado y siguen transformando nuestra forma de leer y de escribir. Entre sus obras más fundamentales están: escribir es un proceso de cocina, requiere ingredientes, técnica y paciencia. Y es que precisamente Casani ha dicho que la lectura y la escritura es como un proceso de cocina, que necesita ingredientes, necesita una técnica y un procedimiento específico para poder lograr, digamos, que se cuaje el proceso en sí de lectura y escritura, que no es solamente ver y entender qué es lo que dice allí. Hay algo más profundo, más cognitivo, que está implícito en este proceso. También otra de sus obras más importantes es de Escribir de 1987, donde habla de las bases de la didáctica de la composición. La cocina de la escritura es otra de las obras más importantes, 1993, donde habla precisamente, hace un manual clave para la redacción clara y eficaz. Él dice que es necesario redactar de manera clara y eficaz, y en esa cocina de la escritura de 1993 nos habla de esos aspectos indispensables del lenguaje: el uso de los conectores, el uso correcto de las conjugaciones, pero más que todo haciéndolo sencillo para que la gente pueda poner en práctica. Porque una de las cosas que decía Casani es que la lectura tiene que tener un sentido, y ese sentido tiene que ponerse, o sea, tiene que ser, digamos, útil para la vida, porque tú lees debido a que necesitas la información de algo para poder aplicarlo en tu día a día, por lo que el mensaje tiene que ser lo más claro posible. Otra de las investigaciones bastante importantes es Tras las líneas, en el año 2006, donde él crea una teoría sobre la lectura crítica. Él dice que actualmente se ha perdido mucho lo que es la reflexión sobre la lectura. La lectura crítica es indispensable para el niño, no solamente para el joven, sino desde muy pequeño, para que pueda desarrollar ese pensamiento crítico, ¿sí? Con respecto a un tema, con respecto a un asunto, porque si no tenemos individuos críticos que desarrollen pensamiento propio, lamentablemente lo que vamos a tener es una sociedad de autómatas que se van a dirigir por medio de un mismo pensamiento. Otra de las investigaciones bastante importantes para mencionar es En línea, en 2012, donde habla de las prácticas comunicativas en la era digital. Y él menciona que a través de esa interacción que hay en esas redes, se ha venido desarrollando un nuevo, una nueva forma de escribir, una nueva forma de leer, diferente a todas las demás. Saludos, por aquí les habla Lucía Conesa. Quisiera comentarles que el doctor Daniel Casani tiene un extenso repertorio de publicaciones, pero para el desarrollo de esta exposición decidimos tomar en consideración los siguientes textos: Enseñar lengua, En línea, leer y escribir en la red, La cocina de la escritura, Tras las líneas, Aproximación a la literacia crítica y Describir el escribir. ¿Cómo se aprende a escribir? Estos nos ayudaron mucho a la comprensión de la teoría del autor, pero antes, para comprender el conocimiento construido por Casani, resulta necesario ver sus referentes, los cuales también nos pueden ayudar a conocer el paradigma de su trabajo. Comencemos por Halliday, pues Casani reconoce la influencia de la lingüística sistémica funcional en gran parte de su obra. Michael Halliday propuso que el desarrollo del lenguaje de un niño no es solo aprender gramática, sino aprender un potencial de significado. Identificó 7 funciones iniciales que aparecen antes que el niño domine totalmente la lengua ya en su etapa adulta, alrededor de los 18 meses a 2 años. Por ejemplo, está la funcional instrumental, que es el lenguaje que se usa para que las cosas sucedan. El niño utiliza el habla como una herramienta para obtener objetos o servicios. Cuando ellos dicen agua, mío,
dame. La función reguladora se utiliza para controlar la conducta de los demás cuando el niño dice vete, siéntate o tú no o tú sí. La función interactiva es el uso del lenguaje para establecer y mantener contacto social. Cuando decimos mira, hola. También está la función personal, que es donde el niño expresa su propia individualidad, sus sentimientos, gustos y opiniones. Cuando dicen tengo miedo, yo solito, me gusta. Ya la función heurística es quizás una de las más importantes para el aprendizaje porque el niño usa el lenguaje para investigar la realidad. Es donde ellos se vuelven muy preguntones y dicen ¿qué es eso? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? La función imaginativa es cuando el lenguaje se usa para crear un mundo propio, para jugar, fantasear, construir realidades que no existen en el momento. Ya la última en este renglón es la función informativa, última en aparecer y consiste en transmitir información nueva a los demás sobre hechos que el interlocutor no conoce. Cuando los niños dicen, bueno, hoy hice tal cosa en el colegio, hoy vi un perro afuera, comí manzana en el colegio, comí esto. Ahora bien, existe la transición al lenguaje adulto porque a medida que el niño crece, estas 7 funciones simples se agrupan en las que Halliday llama macrofunciones, que son la ideacional. Esta sirve para expresar la experiencia del mundo, une lo que es la heurística e informativa. En el caso de la función interpersonal es para establecer relaciones. Y por último, la textual, que radica en la capacidad de crear textos coherentes. Cassani toma la idea de Halliday que dice que el lenguaje es un potencial de acción. En estos libros, como Describir el escribir, él sostiene que aprender a escribir no es memorizar gramática, sino aprender a cumplir funciones sociales. Otro referente es Hymes en su enfoque de las habilidades lingüísticas. Para ejemplificar en el libro Enseñar Lengua, Cassani argumenta que el currículo escolar debe centrarse en las habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son estas? Hablar, escuchar, leer y escribir, basándose en la premisa de Hymes de que la lengua es un comportamiento social. Hymes nos dice que un hablante puede tener una gramática perfecta pero fallar en la comunicación si no entiende la situación social. Por ejemplo, dirigirse a un profesor, hablarle a un juez como si fuera un amigo cercano. Esto es no saber adaptarse a la situación. Por ello es importante el término de competencia comunicativa como para definir la capacidad de un individuo al actuar de manera adecuada y eficaz en una situación social específica. Otra de las inspiraciones de Cassani es Van Dyck. Cassani utiliza el análisis del discurso de Van Dyck para enseñar a sus estudiantes a leer entre líneas. No basta en entender qué es lo que dice el autor, sino que hay que analizar desde dónde lo dice y a quién pretende influir o manipular. Van Dyck propuso que al leer no guardamos el texto palabra por palabra, sino que construimos modelos mentales, es decir, representaciones de la situación, y extraemos la macroestructura, lo que es el resumen global y el tema central. Cassani utiliza estos conceptos para explicar las estrategias de lectura. Él enseña que un lector experto es aquel que logra extraer la macroestructura, es decir, la intención del autor, y la contrasta con sus propios modelos mentales para ver si el texto es tedioso, es veraz, es interesante o es sesgado. En Tras las líneas, que es un libro de Cassani y otros trabajos sobre la prensa y el discurso digital, este aplica las herramientas de Van Dyck para analizar cómo los medios de comunicación y las redes sociales construyen realidades. Ayuda al estudiante a detectar, por ejemplo, cuando un titular está usando el lenguaje para criminalizar a un colectivo. Para Van Dyck no comprendemos un texto solo por el léxico, sino por los modelos mentales que traemos posteriores, es decir, desde casa. Es por ello que Cassani enseña que si no somos conscientes de nuestros propios prejuicios, esos modelos mentales que poseemos, leeremos solo lo que nos confirma lo que ya pensamos. Esto es muy interesante porque eso se llama sesgo de confirmación. La literacidad crítica, que es un concepto muy recurrente en Cassani, es ante todo un ejercicio de introspección. Aquí nos preguntamos, ¿por qué interpreto este texto de esta manera? Por otro lado, la influencia de Lev Vygotsky en la obra de Cassani es muy profunda, ya que Vygotsky aporta la dimensión sociocultural y cognitiva que sustenta el enfoque comunicativo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de un par o un docente. Cassani defiende el rol de que el profesor no es
transmisor de reglas gramaticales, sino que debe ser un andamio. En La cocina de la escritura, que es también uno de los libros de Casani, dice que el docente debe guiar al estudiante a través del proceso de escritura, ofreciendo sugerencias, revisando borradores y ayudando a desbloquear ideas. La escritura no se enseña, sino que se acompaña desde la perspectiva de Casani. Volviendo a Vygotsky, este sostenía que el desarrollo cognitivo ocurre cuando en el plano social este se desenvuelve. La interacción con otros es lo que permite interiorizar habilidades complejas. Por su parte, Casani promueve fuertemente el aprendizaje cooperativo en el aula. Propone actividades como la lectura compartida, organizar textos en grupo para negociar el significado y lo que es la revisión entre pares, que los estudiantes lean los textos de otros para ofrecer una retroalimentación constructiva. Por otro lado, para Daniel Casani, Mikhail Bakhtin no es solo un teórico de la literatura, sino que aporta la dimensión dialógica y la naturaleza viva de la palabra. Bakhtin sostiene que ningún enunciado es una unidad aislada, todo discurso es una respuesta a otros discursos anteriores. Cuando un alumno escribe un ensayo, Casani le pide identificar con quién está dialogando, qué otros autores, qué otros puntos de vista. Esto ayuda al estudiante a entender que escribir es un acto intertextual. Para Bakhtin, los géneros discursivos son formas relativamente estables de enunciados. No elegimos un género al azar. El género nos impone una forma de hablar, de construir el conocimiento en este caso. Esta idea es fundamental para el enfoque de Casani sobre la alfabetización académica y digital. Casani enseña que si se quiere participar en una comunidad profesional o académica, se debe dominar su género, desde cómo se estructura un currículum hasta cómo se escribe un artículo científico. Por último, Bakhtin explicaba que un texto, en él, conviven muchas voces. El autor no habla solo, integra opiniones, citas, ironías y refutaciones de otros. En Tras las líneas y La cocina de la escritura, Casani enseña a los estudiantes a gestionar estas voces, porque él propone ejercicios donde hace hablar a otros autores en su texto, aprendiendo a diferenciar su propia voz, que es la tesis central del texto, de las voces ajenas que nutren esa voz anterior, como son las citas de otros autores, los datos, los argumentos de contraste, y yo creo que es la base de la redacción académica honesta. En último lugar, Casani adopta la famosa premisa de Freire, donde nadie lee en el vacío. La lectura de la palabra escrita siempre está precedida de una lectura de la realidad. De igual forma, Freire criticaba la educación donde el profesor deposita conocimientos al alumno, ese modelo bancario que seguramente ya varios conocen. Para ello, Casani propone un aula donde el texto es un objeto de disputa y reflexión, no una verdad absoluta que el profesor explica y el alumno memoriza. Entre tantas influencias surge la pregunta de cómo entiende este autor el proceso de aprender a leer y escribir. Y él lo entiende desde una perspectiva sociocultural donde estas habilidades no son actos mecánicos o cognitivos, sino prácticas sociales. Dentro de sus hallazgos más relevantes destacan la lectura y la escritura como prácticas sociales con su concepto de literacidad, porque el autor propone el término literacidad para referirse a la orientación sociocultural de la lengua escrita, bajo estos elementos que aquí decidí puntualizar. Ir más allá de la codificación, leer y escribir no son procesos de descodificación y tareas puramente cognitivas, sino también áreas sociales. De igual forma, la integración en el entorno, al leer, las personas interactúan con su familia, ciudadanos, colegas, ejerciendo derechos y obligaciones en un entorno letrado. Como ejemplos claves están los géneros discursivos cotidianos, los textos digitales en blogs, chats, redes sociales y las prácticas educativas en aulas. También está otra parte que es la lectura y escritura de ideologías. Las ideologías se refieren a los valores, actitudes y perspectivas del mundo que subyacen en todo texto o discurso. En su enfoque de literacidad crítica, leer y escribir implica no solo captar el contenido explícito, sino también detectar y analizar esas ideologías ocultas para evitar ser manipulados o para gestionar el poder detrás de las palabras. Se entiende la ideología como ese posicionamiento que un autor toma en su texto sobre cualquier tema, puede ser social, político. También está la criticidad, que es el proceso de aprendizaje que debe llevar el individuo
al ser un lector crítico, es capaz de distinguir entre un discurso acrítico y uno que analiza las intenciones del autor. De igual forma, hay que tomar en cuenta el contexto sociocultural, porque este primer nivel implica situar el texto en un entorno social y cultural, identificar el propósito del autor, los intereses de la comunidad involucrada y el entramado de relaciones de poder, porque se está hablando de las ideologías. ¿Cuáles son esos contenidos incluidos y excluidos? Aquí se examinan qué información aparece explícitamente y qué se omite intencionalmente. También las voces silenciadas o incorporadas, se identifican las voces presentes, autores citados, ecos implícitos y las ausentes, que son grupos marginados o silenciados. Finalmente, la voz del autor, que se caracteriza el tono, el registro y el posicionamiento ideológico del emisor. En cuanto a la legibilidad y la eficacia comunicativa, el autor en su obra La cocina de la escritura enfatiza que aprender a escribir implica dominar la legibilidad, es decir, la facilidad con la que un texto se puede comprender y memorizar y, por supuesto, interpretar. Él dice que si existe la legibilidad lingüística, esa que se centra en aspectos verbales como la selección del léxico y la longitud de frases, puede interpretarse de manera correcta. También los rasgos de alta legibilidad. Aquí Cassani promueve el uso de las palabras cortas y básicas, frases breves, lenguaje concreto y estructuras que favorezcan la anticipación del lector. También es importante evitar ambigüedades. Y el estilo llano, aquí el autor Cassani define que la escritura, especialmente la oficial, debe ser inteligible y no confundir a la gente con frases impenetrables. Consecuentemente, surge la duda: ¿es la escritura un constructo único o procesos con autonomía cognitiva? En realidad no, según la visión de Cassani, son constructos sociales definidos por las prácticas culturales, históricas y comunitarias de cada sociedad. En eso se basa su literacidad. Cassani adopta un enfoque sociocultural que trasciende las visiones psicolingüísticas tradicionales, que leer y escribir implican decodificar textos nada más, pero también se va a que es importante interpretar ideologías, roles sociales compartidos en una comunidad. Los textos son artefactos sociales y políticos que pueden ser manipulables, no mensajes neutros ni actividades cognitivas aisladas. En lo que respecta a las implicaciones educativas, este constructo promueve lo que es la literacidad crítica, donde la diversidad de prácticas letradas responde a contextos específicos, y esto ayuda a empoderar al estudiante como lector para intervenir en su realidad. No niega lo cognitivo, pero lo sitúa en lo social. Muy interesante lo que acaba de decir la profe Lucía. Soy Carla Trimarchi y abro esta parte de la exposición con la siguiente pregunta. ¿Qué diría Cassani sobre un niño que lee en una tablet o un joven que escribe en un foro digital? Daniel Cassani ve estas prácticas como positivas y naturales en la era digital. En su libro En línea, leer y escribir en la red, celebra cómo la red promueve la lectura y escritura hipertextual, multimodal e interactiva más allá del papel tradicional. La lectura en tablet por un niño. Cassani describía esto como una adaptación al territorio digital, donde los niños, como nativos digitales, manejan cómodamente textos hipertextuales y multitarea. Esto requiere habilidades para navegar sin superficialidad. Hay que entender que la lectura digital, tal como propone Cassani, es un mundo de conexiones infinitas. Pero ojo, no basta con saber usar la tablet. Lo que él sostiene es que la escuela debe enseñarnos a ser críticos con lo que estamos leyendo. Porque saber navegar no es suficiente si no podemos evaluar si una fuente es fiable. Por eso, si no aprendemos esto, las brechas digitales siempre seguirán creciendo y nos dejarán en desventaja. Escritura en foro por un joven. La presentaría como una práctica vernácula valiosa en foro. Géneros asincrónicos, donde los jóvenes escriben, comentan, cooperan con audiencias reales. Esto con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la diversidad textual.
aunque nota que estas formas informales no siempre preparan para prosa académica sostenida. Cassani las defiende como multiplicadoras de la escritura exponencial y alternativas a la información oficial. Nativos digitales según Cassani. En este momento vamos a hablar sobre cómo Cassani critica estos mitos sobre nativos digitales, sobradamente preparados, como él los llama, señalando que su destreza técnica no garantiza concentración profunda en la lectura digital compleja. Insta a educar prácticas reflexivas para contrarrestar esto. Ahora bien, ¿cómo afecta la lectura en pantalla en la concentración de estos nativos digitales? La lectura en pantalla afecta negativamente la concentración de los nativos digitales al promover hábitos fragmentados y multitarea, según perspectivas alineadas con Daniel Cassani. Aunque son intuitivos con las tecnologías, su atención se dispersa fácilmente por hipervínculos y distracciones digitales, reduciendo la comprensión profunda. Ahora hablando sobre la fragmentación atencional. La hipertextualidad y scroll constante fomentan lecturas superficiales y skimming. Esta última es una técnica de lectura rápida que consiste en deslizar la vista sobre el texto para captar la idea general, títulos, subtítulos, párrafos claves, sin detenerse en detalles. Se utiliza para obtener un panorama rápido del contenido, ahorrar tiempo y decidir si vale la pena una lectura profunda, donde saltan información sin procesarla a fondo, lo que debilita la capacidad de foco sostenido. En cuanto a la multitarea habitual, abren múltiples pestañas y combinan lecturas con chat y videos, alternando atención rápidamente en lugar de concentrarse, lo que deteriora la memoria y la síntesis. Impaciencia cognitiva. Acostumbrados a respuestas rápidas y breves, pierden paciencia en textos largos, adaptando su cerebro a procesos veloces por menos reflexión. Diferencia entre leer en pantalla y en papel. Daniel Cassani, en obras como Leer y escribir en la red, destaca diferencias claves de cómo procesamos la lectura en pantalla versus papel, siempre influenciadas por el contexto digital. La lectura en pantalla es hipertextual, fragmentada y multimodal, mientras que el papel es lineal y profunda. En pantalla, los lectores navegan linealmente con hipervínculos, multimedia y multitarea, lo que fomenta exploración rápida, pero reduce la comprensión sostenida y retención de detalles complejos. En papel, se facilita un mapa mental, especialidad del texto, mejorando la concentración, síntesis y memoria profunda, especialmente en textos largos o académicos. Aquí les estamos presentando también una tabla de las diferencias entre la pantalla y el papel. En cuanto a la velocidad, la pantalla es más rápida y exploratoria, el papel es más pausado y reflexivo. La comprensión en pantalla superficial en textos exigentes, en papel superior para detalles y análisis. En cuanto a la fatiga, mayor en la pantalla, disculpen, es mayor por scroll y distracciones, en papel es menor con mejor inmersión. En cuanto a los hábitos, la pantalla es una multitarea nativa digital y el papel es una lectura inmersiva tradicional. Precisamente el tiempo, los años han pasado y la forma de leer, el acceso nuestro a la lectura ha cambiado con los años. Antes era solamente en papel, ahora el asunto es digital. Y eso ha creado o ha hecho que individuos creen nuevas palabras, nuevas jergas, expresiones para comunicarse y para hacerse entender en medio de esta era posmoderna digitalizada que tenemos.
Ahora hablemos un poco más acerca de las investigaciones referentes a la IA que ha realizado Daniel Cassani. Bueno, una de ellas importantísima es la IA literacidad. Me disculpan, IA literacidad. La competencia lectora. ¿En qué se basa esto? Bueno, él se enfoca en que la competencia lectora ahora incluye la capacidad de interactuar con modelos de lenguaje y de entender su funcionamiento. ¿Con modelos de lenguaje de qué? Con modelos de lenguaje de una computadora. Y nos permite entender el funcionamiento de esto. Y no solamente de una computadora, sino de otras lenguas, de otras culturas. Nos permiten comprender cómo acceder a la información y cómo verdaderamente realizar una verdadera mediación lingüística, cómo un individuo en un lugar entiende una cosa y cómo eso mismo en otro lugar tiene otro nombre, tiene otra forma de llamarse y es entendido en otra cultura de otra manera o es percibido en otra cultura de otra manera. Otro de los aspectos bastante importantes, otra de las investigaciones es la lectura crítica algorítmica, donde precisamente Cassani habla de la necesidad de detectar alucinaciones, datos falsos, sesgos ideológicos y la falta de matices en textos generados por máquinas. Él habla precisamente de que aunque estamos hiperinformados, hay mucha información que no está bien sustentada, que no tiene lo que se necesita realmente y no se sabe quién la escribió. Cualquiera puede acceder a la información y puede modificarla y dar sus propias ideas sin respetar las normas a la hora de citar o a la hora de hacer una investigación, por lo que hay que tener sumo, pero sumo cuidado. Y hoy en día vemos en la sociedad actual que muchos de nuestros jóvenes se meten a investigar en las redes sociales, en otros lugares, en otros buscadores, y lo primero que consiguen es lo que toman y colocan en sus trabajos sin antes cerciorarse bien de quién fue el que escribió eso, cuál es la fuente de donde eso se extrajo, en qué momento se realizó la investigación. Otra de las investigaciones que realiza también Daniel Cassani escribe precisamente el prompting como nueva escritura. En este se enfoca la redacción de instrucciones para la IA, que se considera una habilidad de composición lingüística avanzada. Él dice que las instrucciones que se le dan a la IA, ese lenguaje informático, se considera una composición lingüística y explica por qué, argumentando los componentes de una composición y comparándolos con el lenguaje informático, con todo ese sistema lógico que lleva, y por lo tanto él llega a una conclusión de que esto es una composición lingüística avanzada. ¿Por qué? Porque involucra un lenguaje propio, que es el lenguaje tecnológico. Y para terminar tenemos que mencionar la lectura fragmentada y multimodal con una de sus últimas investigaciones en esta área con la IA. Y es que precisamente él habla del paso del texto lineal en papel a la lectura en pantallas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, donde coexisten texto, código, video y sugerencia algorítmica. Pareciera que ahora ya no solamente lo escrito es lo que vale, sino que también la imagen, también lo que se pueda representar en un video y que pueda sustentar lo escrito es lo que verdaderamente da sentido. La lectura no solamente está enfocada en las letras o en los párrafos, sino que ahora también la lectura está llevando al código, al video, a todas estas cosas que se complementan para poder formar en sí o para poder facilitar en sí el proceso de lectura y escritura. Ahora quiero dejarlos con mi compañera que continúa con las otras bases importantes de esta breve presentación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Padlet. El Padlet es una plataforma digital gratuita que permite crear murales
colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se puedan presentar recursos multimedia como videos, audios, fotos o documentos. En cuanto a la herramienta sugerida, el enfoque recursivo y colaborativo de Daniel Cassani en la enseñanza de la lectura y la escritura es el Padlet. Esta es una pizarra digital colaborativa que facilita la planificación visual, intercambio de ideas y reflexiones grupales bajo la guía de un docente. El Padlet soporta el proceso no lineal de Cassani, que es la planificación, traducción, revisión mediante tableros multimedia donde los estudiantes publican textos, imágenes o enlaces para la planificación. Discuten en hilos, que es una redacción social, y editan posts colectivos con una revisión crítica. Por eso integra la literacidad digital al fomentar intertextualidad y comunidades lectores-escritoras, como lo propone Cassani en contextos digitales. Los tipos de actividades aplicables dentro del Padlet es el muro de recomendaciones, un diario de lectura colectivo. Se utiliza el formato en línea de tiempo o muro para que los alumnos registren su avance. Personajes en la vida real. Pedir a los alumnos que creen un perfil para un personaje del libro, como si fuese una red social. Un club de discusión por capítulos, formando un formato stand. Y también se puede implementar un glosario visual y dialectal. ¿Cómo lo utilizaremos? Ahora más adelante les explico. Como les comenté, estamos utilizando el Padlet. Este es un muro o pizarra virtual. En esta podemos utilizar desde fotografías, reseñas y videos de YouTube, como lo estamos mostrando en este momento. Es muy fácil de utilizar. Como están viendo, colocamos el video y ponemos una breve reseña de qué trata el video. En este caso estamos hablando sobre Doña Bárbara. Colocamos el título de esta obra de Rómulo Gallegos. La ventaja del Padlet es que los estudiantes pueden ir escribiendo y es un encuentro entre el docente y los estudiantes. Lo importante de este muro es que siempre tiene que tener la presencia del docente. Aquí podemos seguir observando todas las ventajas que tiene este programa para la educación. Luego de todo lo dicho sobre este excelente autor, que es Daniel Cassani, les dejamos esta pregunta a reflexión. Con esta interrogante nos despedimos. Gracias por su atención.